¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, y esto es lo que vamos a tener para este programa. La realidad es que muchas veces es por desconocimiento, como decíamos, ¿no? Y las zonas grises por ahí de la corrupción, que son las más difíciles de detectar, porque a veces las zonas grises están como encubiertas dentro de prácticas lícitas, pero que pueden esconder por ahí algún tipo de influencia, ¿no? O de condicionamiento en la toma de decisiones, y ahí es donde aparecen por ahí la corrupción más difícil de combatir. Es varias cosas a la vez la corrupción. Es un fenómeno social y como tal es difícil definirlo, es un poco escurridiza la definición. Y a la vez está asociado a determinados delitos en particular que cometen los funcionarios públicos y que cometen los integrantes de empresas relacionándose con los funcionarios públicos. Entonces, si toca dar una corta definición social, diría que es un problema y es algo que en definitiva socava las instituciones y la legitimidad del sistema democrático. Desde el programa nosotros tratamos de que los recursos humanos que están vinculados con los mismos, que las empresas, que los actores que están en el sector vean cuál es la potencialidad más allá de lo que ha sido el rol tradicional de Argentina como productor de alimentos. Es decir, el país tiene enormes posibilidades para producir y exportar servicios que tienen que ver con el sector agroindustrial. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Di Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac, fábrica de envases flexibles. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Innovación y diseño con alta tecnología, Johnson Amoblamientos. Leiva Hermanos, ahora también es cambio de moneda extranjera, Leiva Cambio. Alimento balanceado Nutrilar. Calidad integral. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Coopar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross. Calidad que avanza. FAMED, metalúrgica industrial. Fabricaciones especiales y a medida. Neoston, marmolería premium. Cada camino entrerriano es tuyo. Cuídalo. Gobierno de Entre Ríos. Agrolac Paraná. Implementos para la industria láctea. Tonuti. Con el sabor y la textura de lo natural. Manprin y Cébola. Concesionaria de Renault Trucks, Volvo Trucks y Volvo Buses. Agroplan. Sociedad Anónima de Ahorro y Préstamos para fines determinados. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Y vamos a arrancar este programa de hoy hablando de un tema que ya de alguna manera lo abordamos la semana pasada. Dijimos que hoy le íbamos a dar mayor preponderancia. Vamos a tener 3 bloques hablando de algo que tiene que ver concretamente con los negocios, como en muchos sectores era una forma de hacer negocio institucionalizada y que de a poco tenemos que empezar a tomar conciencia que esto no puede seguir así. Pero no puede seguir así en los negocios y no puede seguir así en la sociedad misma, donde nos desenvolvemos cada uno de nosotros en el día a día, donde somos responsables cada uno de nosotros en el día a día. Y estamos hablando de la corrupción.
estamos hablando de los distintos niveles de corrupción, estamos hablando de las zonas grises, de qué es corrupción, cuándo es corrupción, dónde hasta sí, dónde hasta no, y cómo se determina qué es la corrupción, cuál es el rol que tenemos cada uno de nosotros. Lo cierto es que ya hay varias instituciones que están empezando a hablar sobre este tema. Compliance se llaman, lo que tiene que ver con los sectores empresarios, es la responsabilidad que tienen las empresas para tener manuales, normas de conducta y de ética ante la forma de contratar negocios ante pares o ante organismos públicos. El compliance esta vez está más respaldado en Argentina porque se ha dictado una ley en la cual las sociedades jurídicas son responsables ante un hecho de corrupción de un funcionario de una empresa jurídica. Y son responsables como empresa. Entonces esto cambia. A pesar de tener también una legislación desde hace muchísimos años en los cuales los funcionarios públicos tienen una responsabilidad ante actos de corrupción, ahora también las sociedades jurídicas tienen este mismo nivel de responsabilidad. El tema es cuando estas leyes empiecen a cumplirse. Lo cierto es que hoy es un momento bastante propicio para hablar sobre estos temas, porque en este contexto estamos viendo los resultados de muchos años de dejar hacer una cantidad de cosas. El roban pero hacen o el roban simplemente no puede existir más. Lo que estamos viviendo en estos días en Argentina es prácticamente un resultado de toda una sociedad que o se hace la que no ve o no entiende o no quiere ver de acuerdo a la conveniencia de uno y otro. Hay algunas empresas, hay algunas instituciones que están empezando a hablar de este tema. Alliance for Integrity es una de ellas, Pacto Global, la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, el Pacto Global y la Cámara Argentina de la Construcción, junto con la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de Construcción, que fueron precisamente quienes organizaron la semana pasada en la ciudad de Paraná un taller para trabajar y hablar de estos temas. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con una de las responsables de la Cámara Argentina Italiana en este aspecto, y esto es lo que nos decía respecto a por qué tenemos que empezar a hablar, pero en serio, y desde el rol de cada uno de nosotros, de corrupción. Bueno, o sea, nuestra propuesta, digamos, y desde organizaciones que tratamos de promover la transparencia y la integridad, digamos, siempre pensamos no solo en concientizar sobre lo que es la corrupción, digamos, o qué medidas tengo que tomar o cómo adecuarme al marco normativo, sino también tener en cuenta, digamos, que nosotros tenemos la capacidad como individuos de transformar nuestro metro cuadrado. Entonces, el objetivo nuestro es no solo transmitir desde el punto de vista de marco conceptual y marco normativo, sino también transmitir que los valores y la cultura de la integridad es un derecho de todos y también es una responsabilidad. Entonces ahí es donde la propuesta es asumir un compromiso de cambio y realmente empezar a implementarlo desde mi lugar, en mi rol como, por ejemplo, dueño de una empresa, ¿no? O como empleado de una empresa. Cualquier rol que yo tenga como ciudadano, como sociedad civil y también como empresario y también como representante de las organizaciones. Entonces ahí es donde nosotros vemos la capacidad de, a través de cámaras empresarias que nuclean sectores, de multiplicar, ¿no? como organismos multiplicadores, de realmente multiplicar y generar más masa crítica y más conciencia sobre los efectos de la corrupción y cómo hacer para mitigarlos. Nosotros siempre partimos de la base que para que haya corrupción siempre tiene que haber dos interlocutores, ¿no? Que puede ser pasivo o activo, uno ofrece, el otro recibe. Pero lo cierto es que el cambio, si no viene de un lado, tiene que empezar por uno, y esa es un poco la propuesta y el objetivo de concientizar sobre la corrupción, ¿no? Que, digamos, todos estamos atravesados por una cuestión moral y ética, pero también tenemos que pensar en que las decisiones que tomamos tienen un impacto en mi persona y tienen un impacto en mi entorno, y ahí es donde nosotros empezamos como realmente a asumir un compromiso con nuestro entorno también, ¿no? Y ahí es donde tenemos la posibilidad de transformar la cultura. Estacionar en doble fila, pasar un semáforo en rojo, no devolver un vuelto o directamente darle plata a un inspector de tránsito para que no nos haga una multa. Este último caso es mucho más claro de que eso sí es corrupción, pero las otras cosas son las que hacemos
día a día sin darnos cuenta y ya hasta internalizado cada uno de nosotros. Esas son las pequeñas cosas que hacen a una sumatoria de conductas que tenemos los argentinos. Por eso, una de las primeras cosas fundamentales es empezar a entender que esto lo tenemos que solucionar entre todos. Sí, y muchas veces lo que sucede es que no hay una plena conciencia de que eso es corrupción. Entonces, por eso también es importante difundir, digamos, los distintos tipos de corrupción y de zonas grises, que son las que a nosotros nos hacen después vernos en una situación de dificultad para resolverlo o de desconocimiento, y también esta dificultad de poder reconocerlo como tal porque forma parte de una cultura, porque, digamos, la idea no es acusar a nadie con el dedo, ni puede ser que se cometan errores, otras veces se hace de manera intencionada y por eso también eso tiene que ser penado por la ley. Pero la idea es justamente, o sea, hacerse consciente que uno también puede ser parte de esa transformación y de ese cambio, empezando por justamente el metro cuadrado, ¿no? Desde la Cámara de Industria y Comercio alemana, digamos, lo que tratamos es, nuestro rol fundamental es la cooperación entre países, ¿no? Y un poco traer como las buenas prácticas o intercambiar las buenas prácticas. Y también crear aliados estratégicos con otras organizaciones que también quieran promover esos mismos valores. Entonces, ¿cómo se hace realmente? Bueno, es esto, es creando redes, creando alianzas, organizándose para crear esas buenas prácticas, ¿no? Y así es como empiezan a aparecer actores interesados, voluntarios, como es el caso de los entrenadores en el programa de Empresas para Empresas. Y bueno, y esta iniciativa que nosotros traemos de Alliance for Integrity, que está impulsada por el gobierno alemán, pero que al final del día quienes realmente son los protagonistas son los que vienen y se interesan por el tema porque realmente tienen la intención de generar ese cambio, ¿no? Y le preguntamos a Mariana Regueira si realmente hay interés de hablar, de debatir, de interesarse y de asumir estos temas como uno de los causantes de los problemas que tenemos hoy, para ver de qué manera empezamos a encontrar soluciones entre todos. Sí, yo creo que hay mucha gente que está cansada por ahí de las viejas prácticas, ¿no? Que funcionaron de alguna manera orgánica entre organizaciones, entre organismos públicos y empresas, y cuando se acercan por primera vez a la capacitación, ya tienen la intención de buscar herramientas para crear un cambio. La realidad es que muchas veces es por desconocimiento, como decíamos, ¿no? Y las zonas grises por ahí de la corrupción, que son las más difíciles de detectar, porque a veces las zonas grises están como encubiertas dentro de prácticas lícitas, pero que pueden esconder por ahí algún tipo de influencia, ¿no? O de condicionamiento en la toma de decisiones, y ahí es donde aparecen por ahí la corrupción más difícil de combatir. Entonces, cuando la gente se acerca y realmente con ansias de encontrar soluciones para cambiar la cultura de la integridad, está buscando en realidad recursos para saber cómo reaccionar frente a esas situaciones. Y esa es un poco la propuesta. Por eso también generar un espacio de diálogo en un marco teórico práctico donde hay un intercambio y hay un aprendizaje con herramientas concretas, creemos que es como la herramienta más efectiva para que realmente ahora se vayan no solo sensibilizados sobre el tema, sino con nuevos recursos para enfrentar la corrupción. Y uno tiende a pensar que este tipo de temas tan arraigados a una sociedad son muy difíciles de cambiar. Sin embargo, es cuestión de empezar a pensar algunos ejemplos prácticos y que se creían que eran imposibles de cambiar hábitos de conducta. El fumar en espacios reducidos, en espacios cerrados, o el tipo de humor que hemos cambiado los argentinos en tan poco tiempo. Hacer humor con determinadas cosas hoy es casi imposible por las exigencias que está teniendo el público en cuanto a que de esos temas no se puede hacer humor porque no son para tomárselos en tono de jarana. Entonces, uno de los principales impulsores de esto son las nuevas generaciones, los millennials y los centennials, que ya no están dispuestos incluso a trabajar en empresas con mala reputación, en empresas que estén de alguna manera cruzadas por actos
que ellos consideren que no son benignos para una sociedad. Bueno, yo creo que hay un impulso que viene de antes de la generación de los millennials, ¿no? Hay como, yo creo que el millennial es la consecuencia del hartazgo de los más viejos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Digamos, eso de alguna manera se transmitió de generación en generación y realmente los millennials y las generaciones que siguen centennials son los que encarnan ese deseo realmente de tener otro tipo de cultura y de transformar la realidad y que realmente no sea así. Sí, por supuesto, creo que las nuevas generaciones son más conscientes, tienen más acceso a la información. Antes por ahí no era tan fácil conocer lo que pasaba en el mundo, entonces son más conscientes de lo que sucede y también son más selectivos al momento de elegir qué producto consumir o si van a pertenecer a una empresa, también identificarse con el propósito de la empresa y con los valores. Eso es fundamental. Por eso también creemos que dentro de las empresas y las organizaciones está el corazón de la solución de esto, donde haya más gente que se identifica con esos valores, entonces empezás a crear más masa crítica. Bueno, es un gran gusto venir a Paraná para encontrarme con todos los empresarios de la región, de Entre Ríos y de Santa Fe, para conversar sobre un tema tan importante en nuestras agendas, ¿no? Que es delegar, alivianarnos un poco. La delegación nos impacta a nosotros, pero también impacta muchísimo en las personas a las cuales delegamos. Pero obviamente requiere de decisiones, técnicas, tips, y eso es lo que vamos a estar viendo en el programa que vamos a hacer en el IAE acá en Paraná. Así que estamos encantados con el profesor Mariano Mileo de venir y compartir estos 2 días con ustedes. Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Y vamos a hacer ahora una pequeña pausa, pero enseguida vamos a volver para hablar con Diego Martínez, que es abogado y es uno de los capacitadores en este proceso que se está llevando adelante en distintas instituciones y en distintos lugares del país para empezar a hablar seriamente de este tema. Y ahí vamos a definir específicamente cómo podemos llegar a entender a lo que es la corrupción. Pero hacemos una pausa y ya volvemos. Coopar, Cooperativa Aranguren, al servicio del productor agropecuario. Una empresa comprometida con el desarrollo de la región. Plantas de acopio en Aranguren, Don Cristóbal, Victoria y Nogoyá. Coopar, Cooperativa Aranguren. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Reno Arquicocinas. Equipamiento para cocinas, placares, vestidores, lavaderos y baños. Desde la planificación del espacio hasta la instalación en obra. Presupuesto, asesoramiento, respaldo postventa. Visite nuestro showroom en Parque Industrial de Crespo. Hemos tratado de inculcarle a la gente de que cuiden un poquito los caminos, porque si usted habla de salud, habla de educación, habla de seguridad, sin camino es imposible. Un camino de esto te cambia la vida, como yo decía hoy. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Recapitulemos un poquito en este segundo bloque. Estamos viendo cómo hacer un programa de transparencia en las empresas, un taller que se llevó adelante
en la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, donde se hizo un taller con participación bastante importante de muchos empresarios para ver cómo se arma un manual de procedimiento de ética y transparencia en las propias empresas. Uno de estos capacitadores que llevó adelante una jornada sumamente interesante y que seguramente hay que seguir repitiendo y hay que sumar más gente para que entienda y hable abiertamente de estos temas y lo que pasa en el día a día en los diferentes sectores, no solamente económicos, sociales y en cualquier entidad o institución pública. Por eso, Diego Martínez es uno de los abogados capacitadores de la parte de Pacto Mundial, de la red de Pacto Mundial, y con él hablamos para tratar de definir de alguna manera, si es que se puede definir de una sola manera, qué es corrupción. Bueno, es la pregunta. Es varias cosas a la vez la corrupción. Es un fenómeno social y como tal es difícil definirlo, es un poco escurridiza la definición. Y a la vez está asociado a determinados delitos en particular que cometen los funcionarios públicos y que cometen los integrantes de empresas relacionándose con los funcionarios públicos. Entonces, si toca dar una corta definición social, diría que es un problema y es algo que en definitiva socava las instituciones y la legitimidad del sistema democrático. Si como abogado tengo que dar una definición legal, diría que es una práctica asociada a ciertos delitos, especialmente el soborno, y que desde esa perspectiva hay dos lados del mostrador: el del funcionario que realiza solicitudes indebidas, la empresa que realiza ofrecimientos indebidos. Y si tengo que remarcar algo también desde el punto de vista legal, estamos en el medio de un cambio legislativo importante. Hay una ley reciente que multa económicamente a las empresas por la corrupción que se comete en su nombre, que además genera incentivos para que las empresas prevengan internamente la corrupción a través de lo que se suele llamar programas de integridad o compliance. De todo eso hablamos cuando hablamos de corrupción. Sería bueno que se preocupen por propia convicción, porque en una sociedad donde se hacen negocios limpios y donde se gana la plata limpiamente, seguro que hay mejores chances para el desarrollo y para vivir mejor, y desde la cabeza del empresario para dormir tranquilo. Pero más allá de la convicción individual, hay razones legales para preocuparse, porque estoy diciendo que hay incentivos dando vueltas en todo esto, y entonces hoy en día las chances de que existan denuncias o investigaciones judiciales son mayores, porque es más fácil descubrir los delitos, porque hay leyes como las del arrepentido que ayudan a que las investigaciones sean más fluidas y también más escandalosas y más impactantes mediáticamente. Y también porque hay incentivos legales en el sentido de que una empresa puede sufrir sanciones más graves o menos graves según si es capaz de demostrar que tenía programas preventivos. Entonces hay razones legales, hay razones morales que se combinan y en el medio están los negocios. Cada vez con más frecuencia las empresas que tienen programas le piden a sus pares de negocios que lo pidan. Cada vez con más frecuencia el Estado contratando pide que las empresas tengan compliance. Cada vez con más frecuencia los bancos eligen financiar proyectos donde están respetadas determinadas condiciones de integridad. Entonces lo que empieza como convicción o como exigencia legal, por un camino o por el otro, termina convirtiéndose en el estándar para hacer negocios, y el que no lo tiene se empieza a quedar afuera de oportunidades. La forma más fácil de entender la corrupción es lo que se conoce habitualmente como un soborno, darle algo a alguien plata para que haga tal o cual cosa. Eso es fácil de determinar. El tema es empezar a encontrar los espacios grises donde puede y no puede ser, donde se sugiere y no se sugiere, donde se interpreta o se malinterpreta un pedido de algo. Entonces, esas zonas grises son los lugares más complejos de trabajar y en los cuales hay que tratar de encontrar para a partir de ahí empezar a desarrollar un programa. La delgada línea es el centro del problema. Cuando uno se da cuenta de que hay un montón de situaciones grises que podrían parecer corrupción o no serla, o podrían disparar la alerta de que hay corrupción y no la estábamos viendo, cuando uno se da cuenta de la importancia de eso, encontró el eje sobre el cual trabajar. Las preocupaciones de una empresa
Por supuesto que si le realizan un pedido indebido de una manera extorsiva, se va a dar cuenta sin ninguna dificultad que está frente a corrupción y tratará de resistir esos pedidos indebidos de la mejor manera posible y tendrá a su disposición la posibilidad de denunciarlo, de salirse de esos negocios, de quejarse al más alto nivel político. Y sin duda van a ser situaciones difíciles, pero en algunos casos que no son tan evidentes y que son grises, justamente las políticas de integridad son las que ayudan a la empresa a lidiar con la zona gris. ¿Hasta dónde hacer regalos y cuándo dejar de hacerlos? ¿Cuándo un aporte de campaña puede ser lícito y en qué otras situaciones no? Bueno, cuando vos tenés en tu organización interna las herramientas para leer cada una de esas situaciones, estás mejor blindado. O sea, la zona gris es el problema. Las políticas de integridad son las que ponen blanco sobre negro dentro de una empresa las reglas de juego y las que generan la función interna que permite seguir interpretando la realidad y tratar de hacer negocios. Pero la zona gris está en el centro del problema. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Rápidamente hacemos una pausa y enseguida volvemos con Diego Martínez para hablar ya un poquito más en profundidad de otra de las partes fundamentales que ha sucedido en el país. ¿Qué pasa cuando una empresa quiere y es su ámbito de trabajo y si no hay un acto de corrupción en el medio directamente no puede trabajar más? Ya volvemos. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. Borselino Impresos, soluciones desde el producto hasta la góndola. Borselino Impresos, estamos en todo. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. Y hay diferentes sectores empresariales, hay distintas actividades que tienen ligazón directa con un solo proveedor o con un solo cliente comprador. Y en esos momentos se pueden llegar a dar situaciones, como han sucedido en el país, donde quien está organizado para realizar la tarea A solamente puede ser contratado por B. Y si ese B no recibe a cambio las condiciones que le pone para contratar y para trabajar a A no puede trabajar. Y A es ese empresario que ha hecho inversiones, que tiene personal y que tiene que sostener sí o sí una estructura para seguir viviendo. La empresa, los empleados y todo el sistema. Entonces, ante esa disyuntiva, ¿cómo se hace? ¿Cómo se acondicionan las situaciones tratando de respetar los principios anticorrupción que puede llegar a tener una empresa? Esa es una zona de desastre más que una zona gris, pero no hay que culpar a las políticas de integridad por eso. Quizá hay que ser sincero y decir,
quizá no tengan respuesta. Frente a un pedido extorsivo no vas a encontrar las respuestas en tu código de ética, porque el código de ética te va a decir que no hagas aquello que quizá vos vislumbrás que es necesario para tu subsistencia hacer. Entonces las políticas de integridad no tienen respuesta a eso, como en general no hay respuestas satisfactorias a los problemas de corrupción estructural por fuera del sistema político y por fuera del funcionamiento de las democracias. Entonces, hay dilemas que no tienen solución, pero también es justo preguntarse si siempre son tan extremas las opciones, o si uno no puede trabajar para hacerlas lo menos extrema posibles. O sea, yo me lo pregunto desde el punto de vista de las empresas. ¿Cuáles son las estrategias de resistencia? ¿Agotamos las posibilidades para que nuestras políticas nos den excusas para decir que no a pedidos indebidos? ¿Hablamos con los funcionarios al más alto nivel posible para decirles que la situación nos molesta? ¿Hablamos con nuestros pares de negocios en nuestras cámaras empresarias tratando de encontrar entre todos estrategias de resistencia comunes? ¿Intentamos denunciar las prácticas indebidas, aunque sea anónimamente? ¿Intentamos buscar fuerza entre todos para denunciar todos juntos? Porque si la respuesta es sí, hice todo eso, bueno, quizá puedo entender que alguien diga, bueno, en esta sociedad no queda más remedios que pagar sobornos para trabajar. Pero yo desconfío de esa respuesta si me la da alguien que no es capaz de decir que agotó todas las alternativas posibles para tratar de no pagar y seguir trabajando. Es justo hablar del dilema que plantean los pedidos extorsivos de los funcionarios, pero también es justo pensar que en estos contextos hostiles incluso con recesión, con dificultades, con todo, es necesario extremar los esfuerzos para encontrarle la vuelta y decir que no. Y lo mismo que le preguntamos a Mariana Regueira en el primer bloque, le preguntamos a Diego Martínez. ¿Se puede recuperar Argentina de esta catástrofe, se podría decir, de corrupción? ¿Se puede empezar a pensar en forma optimista de que se puede erradicar la corrupción de la mayoría de los lugares? Y esto no es una cuestión que sucede solamente en Argentina, este es un tema a nivel mundial. Pero nosotros tenemos que verlo desde nuestro lugar y de lo que nos afecta a nosotros directamente. ¿Tenemos posibilidad de solucionar esto? Yo no quiero pecar de excesivo optimismo, pero entiendo que con mucho dolor y dificultad algunas transformaciones existen. El cambio regulatorio existe y ha afectado la forma de hacer negocios de muchas empresas. Y esto es solo mi percepción individual. Mi percepción individual es que quizá no por convicción, pero por miedo, hay algunos funcionarios que ya no quieren pedir. Quizá por convicción y por miedo hay algunas empresas que ya no quieren pagar, no quieren poner para la campaña, no quieren ni que les hablen de todo eso. Entonces, no todos los contextos son iguales y habrá que ver en cada geografía, en cada industria, cuál es la situación. Pero hay un camino por el que transitar y un camino doloroso, porque digamos, no hay un mango en la calle, encima hay que invertir en soluciones de integridad y hay que estar diciendo que no a pedidos indebidos de los funcionarios. No es el contexto más agradable del mundo. Sin embargo, yo lo que percibo es que hoy en día, entre la malaria y el susto que produce las investigaciones de corrupción en un montón de actores, sobre todo en actores de la obra pública, bueno, hay más excusas, hay más chances para decir que no que antes. Por lo menos saquemos pecho de la dificultad y aprovechemos el momento para decir no. No sé si hubo mejores momentos que este para plantarse y decir que no. Con todo lo horrible que puede ser el momento, no sé si hubo otro mejor para plantarse y decir que no. Hola a todos, soy Mariano Mileo, profesor del IAE Business School. El 9 y 10 de septiembre vamos a estar en Paraná con el programa de Delegar sin perder el control, junto con el profesor Julián Irigoyen. Con Julián vamos a abordar los aspectos que hacen a la resolución de esta problemática de generar equipos competitivos a través de una buena delegación y formación de esos equipos y los cambios de estilo que requieren esa delegación eficiente, ¿no? Esa delegación bien hecha. El delegar sin perder el control tiene que ver con desarrollar también herramientas de medición de performance que a uno le den la tranquilidad de que la gente está alineada con los objetivos y que vamos a poder llegar a esos
a esas metas que nos fijamos. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Hacemos una pausa y ya volvemos. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. En este último bloque nos vamos a meter adentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER porque está por comenzar ahora en el mes de septiembre un nuevo posgrado que tiene como objetivo una especialización en desarrollo estratégico para empresas agroindustriales. Hay que entender cuál es la nueva coyuntura de los negocios en la agroindustria y cuál es el nuevo rol que van a tener que empezar a cumplir las empresas para poder tener una visión mundial de necesidad de instalar los productos en los mercados externos con las exigencias que hay hoy y con alguna incorporación de tecnología de última generación para mejorar los niveles de satisfacción del cliente. El país está, más allá de lo que es el corto plazo, uno tiene que ver la mirada de largo plazo del país, y el país tiene innumerables recursos que obviamente lo hacen líder en todo lo que tiene que ver con el sector agroindustrial. Más allá de quién sea el ganador en las próximas elecciones de octubre, Argentina tiene un posicionamiento estratégico desde el punto de vista de lo que son las demandas ya del mundo, no de la región ni de ciertos bloques a los cuales uno podría llegar a referirse en particularidad. El mundo está en un proceso de crecimiento y los recursos que tiene Argentina lo convierten en un activo inapreciable para poder abastecer a lo que el mundo está necesitando. Y lo que el mundo necesita es productos industriales vinculados con el sector agropecuario, pero que tengan incorporación de valor desde el punto de vista de lo que es el conocimiento, desde el punto de vista de lo que es la aplicación de nuevas tecnologías al desarrollo de nuevos productos que el mundo está demandando. Entonces, desde esa perspectiva, todo lo que tiene que ver con la generación de productos derivados de la alimentación, como tecnologías aplicables a lo que es la extensión de cultivos en condiciones geográficas adversas o distintas a las del país, aspectos que Argentina hoy en día está desarrollando, lo convierten en un activo importante, y eso es lo que desde el programa nosotros tratamos de que los recursos humanos que están vinculados con los mismos, que las empresas, que los actores que están en el sector vean cuál es la potencialidad más allá de lo que ha sido el rol tradicional de Argentina como productor de alimentos. Es decir, el país tiene enormes posibilidades para producir y exportar servicios que tienen que ver con el sector agroindustrial. Y ahí tenés una amplia variedad de productos y servicios que hacen que hoy en día Argentina tenga mercados casi infinitos para poder colocar lo que es su expertise en la materia. Hay que tener en cuenta que los problemas económicos que viene sufriendo Argentina ya llevan prácticamente 8 años ininterrumpidos. En estos 8 años, como venimos diciendo siempre, el mundo está atravesando una revolución en donde los cambios son estructurales y profundos. Estamos en una revolución, en la cuarta revolución industrial. Y Argentina no ha podido invertir, las empresas no han podido invertir como se debe para ponerse a tono con lo que está pasando en el mundo y con sus competidores de otros lugares en el mundo. Por eso esta revolución industrial, esta transformación tecnológica que se está dando, nos ha hecho saltear
una generación de tecnología. Y a eso de alguna manera hay que compensarlo con agregar directamente lo que viene nuevo y sobre todo con conocimientos, con tecnología blanda que permita ponernos a la par de lo que está pasando en el mundo. Sí, y eso convierte o, digamos, lo hace obligatorio pensar no solamente en los empresarios o en los profesionales que están trabajando en el sector, sino también en las autoridades. Es decir, el sector público debe convertirse, que ya en alguna medida lo es, pero debe acentuar un proceso de participación que permita al sector privado llegar a lugares o, digamos, abrirles puertas que por su propia iniciativa no lo puede hacer. Es decir, estoy hablando de una complejidad y una sofisticación en todo lo que es el proceso de vinculación del sector con redes internacionales, que esto desborda lo que hacen los empresarios. Los empresarios están muy vinculados con, o deben estar muy preocupados por lo que hacen puertas adentro. Ahora, hay un rol para el Estado, un rol no tradicional, que implica convertirse en un actor estratégico en todo lo que es el gerenciamiento puertas afuera de la empresa. Y eso obliga a adoptar un rol estratégico desde el punto de vista de cómo posicionarse política e institucionalmente el mercado en donde está ahora. Los pocos avances que hubo fueron producto de lo que es el desarrollo particular de los empresarios. Para poder acelerar ese proceso de vinculación, el sector público, la diplomacia, las agencias de vinculación internacional son factores estratégicos para poder generar alianzas en el país que permita a estas alianzas insertarse en redes globales de producción, vinculación y transferencia que hoy en día para muchas empresas en Argentina y particularmente en Paraná les son bastante lejanas. Este es un programa de profesional que, si bien tiene una carga académica importante, es un programa que, dada esta lógica que estamos hablando, obliga a tener una estructuración de materias y una dinámica de clase que lo hace único por estas perspectivas. Es decir, el programa intenta ser parte de esta alianza que estamos hablando entre el sector público y el sector privado. ¿Para qué? Para poder posicionar a la región y al país en un contexto global que es tremendamente competitivo, que genera un montón de oportunidades, pero que también tiene muchos desafíos. Es decir, Uruguay, Perú, Chile, Brasil ya están trabajando desde hace unos cuantos años en esta lógica. Nosotros desde la facultad pretendemos generar este nuevo paradigma cultural y productivo que deje en claro cuáles son las perspectivas, las necesidades y los desafíos que tenemos por delante. Con lo cual, este es un programa de 14 materias que contemplan una gran variedad de aspectos o disciplinas vinculados con este nuevo paradigma, a ser desarrollados en alrededor de 20 meses, con una carga académica importante, pero una dinámica en clase muy profesional que obliga a tener profesores muy adiestrados y muy preparados para poder generar esta transferencia desde lo cognitivo y desde lo académico hacia lo que van a ser los recursos humanos que van a participar de este proceso. Y por último le preguntamos a Flavio Bucchieri para quién está orientado este posgrado. Está orientado básicamente para profesionales que estén vinculados directo o directamente en el sector. Esto requiere contar con un título universitario en carreras vinculadas con la temática del programa, pero obviamente, dado que estamos hablando de este paradigma que es multidimensional, obviamente que abre las puertas a que el perfil de participantes sea mucho más amplio que el que uno tiene en principio como algo preacordado o como algo lógico de ser. Con lo cual, desde lo conceptual, desde lo paradigmático, desde el cuerpo de docente hasta el cuerpo de participante, este lo hace en un programa único desde el punto de vista de estas perspectivas. ¿Las expectativas? Son altas. Digamos, la región, particularmente la provincia de Entre Ríos, es fuerte en este tipo de desarrollos productivos, y creemos que esto va a llevar a una convocatoria que de hecho la estamos teniendo muy importante. ¿Por qué? Porque la visión que le estamos introduciendo o le estamos dando a este programa no es el de un MBA tradicional. Es un programa que tiene o permite desarrollar una visión que contempla múltiples
disciplinas y múltiples habilidades desde el punto de vista de lo estrictamente profesional. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Di Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac, fábrica de envases flexibles. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Innovación y diseño con alta tecnología, Johnson Amoblamientos. Leiva Hermanos, ahora también es cambio de moneda extranjera, Leiva Cambio. Alimento balanceado Nutrilar. Calidad integral. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Coopar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross. Calidad que avanza. FAMED, metalúrgica industrial. Fabricaciones especiales y a medida. Neoston, marmolería premium. Cada camino entrerriano es tuyo. Cuídalo. Gobierno de Entre Ríos. Agrolac Paraná. Implementos para la industria láctea. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Manprin y Cébola. Concesionaria de Renault Trucks, Volvo Trucks y Volvo Buses. Agroplan. Sociedad Anónima de Ahorro y Préstamos para fines determinados. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Llegamos al final de la edición número 1042 de Por Más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a volver a encontrar, como siempre, la semana próxima en este mismo espacio. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.